Bueno, hola a todos chicos, soy Esmeralda y bueno, son las 8 de la tarde del viernes 20 de este extraño mes de marzo y bueno, pues vamos a hacer un pequeño vídeo explicando un poquito lo que tenemos que hacer para completar nuestra ficha sobre el imperialismo, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial. Lo que hemos dado antes me preocupa menos porque, claro, evidentemente lo hemos dado en clase. Bueno, tengo la buena noticia de que, a ver, le vamos a dar aquí, de que he conseguido el libro de texto a papel y eso me simplifica mucho las cosas a mí a la hora de hacer el vídeo y también un poquito, pues a vosotros, ¿no? Decir, bueno, cositas del imperialismo. Estamos ante uno de esos temas fundamentales para la historia contemporánea, porque es un proceso muy complejo, va a marcar prácticamente todo el siglo XIX y todo el siglo XX y va a ser, digamos, causa directa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Así, para resumirlo, pues decir que es el momento en el que Europa extiende sus tentáculos por el resto del planeta, digamos que el resto del mundo vive la saga del hombre blanco y también es consecuencia de la revolución industrial, como los movimientos obreros. A ver, contar que en sí el imperialismo no es un factor nuevo. Mirad, aquí tenéis vuestro libro de texto. El imperialismo no es algo nuevo en la historia. Tenemos los imperios tradicionales que se habían realizado durante el siglo XVI con, digamos, España y Portugal, habían ya, ¿no? Se habían impuesto sobre otras culturas, otros territorios. Lo que pasa es que a partir de 1870, sobre todo, pues se va, digamos, a inaugurar una etapa en la que estos imperios tradicionales van a encontrar su declive a favor de nuevas potencias imperialistas europeas como van a ser fundamentalmente Inglaterra y Francia. Ya hemos dicho muchas veces que tras, bueno, pues que con las guerras napoleónicas o tras las guerras napoleónicas, Inglaterra se convierte en la dueña de los mares y lo hemos visto cuando de pronto nos estudiábamos su comercio triangular atlántico, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar con este tema todos esos factores, las características y factores que explican cómo, digamos, Europa, primero Gran Bretaña, Francia y más tarde se van a sumar otros países como pueda ser Bélgica o como pueda ser Alemania, eh, igualmente lo van a hacer Estados Unidos, Japón, Rusia, todos los países occidentales y europeos van a querer, digamos, extender su dominio, tanto económico, político o militar, sobre otros espacios lejanos, ¿no? Sobre todo interesa África muchísimo y también Asia. Es un poco lo que se da en el tema este del imperialismo. Aquí en vuestra página del libro de texto, que es la página, esto lo encontramos en la página 120-121, bueno, pues aparece el concepto de imperialismo, que lo tenemos que hacer en la ficha, y al mismo tiempo los factores económicos, factores políticos y factores ideológicos y científicos que llevaron a esas potencias europeas a extender sus tentáculos, a dominar pues lejanos rincones del planeta, ¿no? Es muy interesante que tengamos en cuenta todos los factores, pero no se nos puede olvidar en ningún momento los factores políticos. Hay un deseo de dominar, aumenta en este momento, digamos, se va a exagerar el sentimiento nacionalista y, por supuesto, factores económicos. De pronto necesitamos, esa revolución industrial ha traído aparejada la necesidad de invertir capitales. De pronto necesitamos materias primas que están en África, como pueda ser el cobre, el caucho, el petróleo. Por ejemplo, Sudáfrica se termina convirtiendo en un lugar que exporta oro, en el mayor exportador de oro durante todo el siglo XIX. Entonces tenemos que controlar esos enclaves, esos lejanos enclaves. No se nos pueden olvidar al mismo tiempo el algodón, ¿os acordáis? ¿No? Para la industria textil. No se nos puede olvidar que estamos hablando de un momento en el que existe la esclavitud también, la mano de obra. Por lo tanto, son, digamos, factores. El peso económico es fundamental en esto del imperialismo, ¿no? Que lleva a Francia, que lleva a Inglaterra a querer controlar espacios lejanos, pues sus recursos naturales.
Eso es fundamental. Luego, por otro lado, la población europea va a crecer mucho, ya lo hemos hablado, ¿no? Crece durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, y de pronto irse o emigrar a estos lugares lejanos supone también un desahogo para la propia metrópolis. Importante en el concepto del imperialismo es distinguir metrópolis de colonia, ¿no? La metrópolis digamos, es el país madre, metrópolis es Inglaterra, metrópolis es Francia, metrópolis va a ser Alemania, y en contra, la colonia, las colonias son los territorios dominados, los territorios sometidos, ¿vale? Que se encuentran en eso, bueno, pues en los distintos continentes. Esto para el concepto que tenemos que hacer del imperialismo. Luego, tenemos por otro lado, en vuestro libro aparece la configuración de los grandes imperios y luego en la última parte, en la siguiente página ya aparecen las formas de dominio y tenemos que tener muy claro qué diferencia hay entre colonia, protectorado, aquí aparecen las concesiones. Bueno, a ver, me voy a abrir la ficha, vuestra ficha, por ejemplo, me va a servir esta versión, que creo que no sé si es la PDF que me permite aquí. No, esta. Vale, elabora una definición con las características del imperialismo del siglo XIX. Pues ya sabéis que podemos utilizar la página 120. Os recuerdo que para hacer la definición de imperialismo me tenéis que contar las claves, ¿no? ¿Qué, cuándo, cómo, en qué consiste, por qué? Esas preguntas que hay que hacer en toda definición. Un esquema con las causas. Bien, abro esta otra. Realmente en el libro de texto causas o factores, me da igual. Los factores económicos, los factores sociales, los factores religiosos, los factores políticos, los factores científicos. Aquí los vamos a añadir. Un factor que tampoco se nos puede olvidar es que Europa, digamos, siente que como civilización es superior, ¿no? Es una interpretación totalmente racista del mundo. La civilización blanca europea es una civilización etnocentrista. Europa es el centro del universo. Nosotros somos una civilización mucho más desarrollada que esas civilizaciones que nos podemos encontrar en África y, digamos, se tiene, por lo tanto, como la obligación, chicos, de cristianizar, de llevar nuestra cultura superior a esos recónditos lugares. Hay que reconocer que los británicos, ¿no? O los franceses que estaban a favor de colonizar lejanos territorios e imponer su forma, su cultura, su sistema de valores a estas poblaciones atrasadas o primitivas, no lo hacían con mala intención, creían realmente que es que era su obligación, ¿no? Tampoco se nos puede olvidar, bueno, aquí en este sentido es muy importante hablar de la evangelización. Vamos a llevar la religión cristiana o la religión protestante a estos lugares. Que al fin y al cabo, estas culturas primitivas que viven prácticamente en la prehistoria andan con taparrabos y creen en muchos dioses. Uy, 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 hay que acabar con eso. Entonces, hay digamos un factor totalmente cultural y religioso que hay que tener en cuenta. O sea, al económico le añadimos el religioso, el cultural, el político, las ansias de deseo, ¿no? De dominar, que además supone un prestigio, porque ahora si los franceses se extienden por África y los ingleses se extienden por África, bueno, pues los belgas y los alemanes van a decir, nosotros también queremos, porque nos vamos a quedar atrás en la carrera imperial. No, también queremos participar, además que es que necesitamos sus recursos. ¿Vale? Es una especie de carrera por dominar el espacio. Y por supuesto, importante también, pues esos factores ideológicos o científicos. Las sociedades geográficas colaboraron en el imperialismo. O sea, los geógrafos de pronto sintieron que era una puerta abierta hacia el estudio de espacios naturales lejanos a Europa, exóticos. Entonces hacían expediciones geográficas y se cartografiaba, se decía, pues son ricos en cobre, en hierro, en recursos, ¿no? En caucho. Y tienen tantas plantas y aquí tenemos esta tribu. Y de pronto después de que ellos hicieran digamos esos informes, ¿no? científicos, pues de pronto ya los estados se preocupaban en prepararse militarmente para poder invadir un territorio, ¿no? Vale, esto con respecto a los factores, repito, lo tenéis en la página 120-121, causas o factores. Importante las formas de dominio. Mirad, las formas de dominio están en la página 124. Vamos a abrir aquí, 124.
Formas y dominio. En el libro nos habla de colonias, protectorados y concesiones. Yo os pido en la ficha que establezcáis las diferencias entre las colonias, los protectorados, territorios metropolitanos o mandatos. Nos vamos a ajustar. ¿Qué es una colonia? Bueno, pues aquí lo tenéis en la página 124. Pues eran los territorios que están sometidos a la potencia que coloniza, ¿no? Era un territorio donde, digamos que la metrópoli se impone, no cuenta con gobierno indígena propio, están totalmente supeditados a la metrópolis, y el ejemplo que aparece en el libro pues es el Congo belga, un territorio que ¿quién mandaba en el Congo belga que está en África? Bueno, pues evidentemente Bélgica, ¿no? Leopoldo II de Bélgica. Alguien me ha preguntado, ¿y Leopoldo II quién era? Bueno, pues el rey de Bélgica. Luego tenemos el protectorado. El protectorado, a diferencia de la colonia, bueno, pues digamos que ahí se respeta el gobierno indígena del interior, pero la metrópoli impone una representación de cara al exterior y adopta una especie de tutela, ¿no? Todo pasa por, digamos que el gobierno indígena es respetado, pero al mismo tiempo hay una especie de gobierno paralelo donde la metrópoli se va a terminar imponiendo en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Lo tenéis muy clarito, en la página 124. Y luego las concesiones. Bueno, pues las concesiones, que yo no os pregunto exactamente por las concesiones, pero son muy interesantes. A ver, cuando Europa extiende sus tentáculos por el resto del planeta, se va a encontrar con una serie de imperios que van a ser capaces de plantar cara a los europeos, ¿no? Uno de esos imperios va a ser China, una civilización milenaria que no va a querer al principio tener nada que ver con franceses o con británicos, ¿no? Entonces, no les va a dejar controlarles, dominarles, pero se van a ver en la obligación de conceder, bueno, pues determinadas ventajas económicas a Inglaterra y a Francia, que les van a permitir comercializar con ellos. Ahora que hablamos tanto de China por el coronavirus, pues fijaros las relaciones con China, desde dónde vienen, ¿eh? Esas son las concesiones. Y luego yo os pregunto por los mandatos. Chicos, los mandatos realmente es una figura administrativa que nace tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, los territorios de Alemania, que va a ser la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial, se lo van a quitar a Alemania y van a estar, digamos, controlados, administrados por las potencias vencedoras, como van a ser Francia y Gran Bretaña. Cuando demos el tema de la Primera Guerra Mundial, pues entonces nos adentraremos en este tipo de características con más profundidad, ¿vale? Para hacer esto, repito, en la página 124. Y luego voy a volver a aquí, vamos a bajar para abajo, porque nos vamos a encontrar luego con esta actividad que es muy importante, ¿no? Que es uno de los ejemplos de cómo Europa se reparte el mundo. Nos vamos a centrar en este caso en el continente africano. Bueno, vuelvo a la presentación que os he hecho. Vamos a poner el F5. Tachán, esto ya lo hemos visto, los factores del imperialismo, el libro de texto, las causas. Vamos a coger, bueno, los estados buscan poder, gloria, prestigio internacional, el control de rutas marítimas, la expansión hacia estos lugares. Yo he dicho que fue producto de la segunda revolución industrial, ¿no? Pues ¿por qué fue posible? En parte por los adelantos técnicos, ¿no? El ferrocarril, la navegación se hizo más rápida, más segura y permitió a la población europea emigrar a las colonias, ¿no? Bueno, facilitamos, digamos, facilita la expansión. Estoy buscando un mapita, ¿vale? Este mapa que lo tenéis vosotros en la página, casi lo vemos, en el vídeo se ve así más grande. Está la página 122-123 para la configuración de los grandes imperios. Aquí nos habla, bueno, pues cómo Europa se reparte el mundo. Entonces tenemos, fijaros, Gran Bretaña es el imperio más grande en extensión ahora mismo en el siglo XIX. Dice, bueno, este mapa es el mundo en 1914. Gran Bretaña controla el norte de América y Gran Bretaña va a querer controlar continentes como África o como Asia o Oceanía. Fijaros, veis las posesiones británicas, tenemos la joya de la corona en la India, que es la India, ¿no? En Asia, al mismo tiempo Australia, y luego en África, pues Gran Bretaña lo que intenta es hacer un imperio continuo uniendo el Cairo, en Egipto, con el Cabo. Y quiere además, o sea, unir estos territorios. Le sigue en segundo lugar el imperio francés, el imperialismo francés. Francia muy pronto también va a querer controlar África, entonces pues se va a extender pues por Marruecos, por Argelia, y quiere crear un imperio continuo uniendo
bueno, pues de la costa africana occidental con la oriental. A su vez, nos vamos a encontrar con que evidentemente otras potencias también quieren un trozo del pastel. Entonces, ¿cómo no? Porque claro, todo esto es rico en recursos naturales. Nos vamos a encontrar con Bélgica, que va a querer dominar la cuenca del río Congo. ¿Ves? Este se llama el Congo belga. El río Congo era una zona estratégica muy importante, y no solamente estratégica, sino de recursos naturales. Y de pronto, bueno, pues Leopoldo II de Bélgica quiere controlar el Congo, pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con que Portugal y España también tienen o quieren territorios en África, ¿no? Portugal unir Angola con Mozambique. Estas son colonias portuguesas, ¿vale? Y luego España, aquí en el donde tenemos a España, que está pintado así en amarillito. Bueno, pues España tiene el Sáhara español, aquí la isla de Fernando Po, y luego también España va a ser, bueno, aquí en esta parte, la Guinea española. Guinea un poquito un territorio, entonces tener esas colonias son españolas, ¿no? Además de Ceuta y Melilla, que la tenemos aquí al norte de África. Todo el mundo quería participar, y Alemania, por supuesto que también quiere. Alemania, después de la unificación y con Bismarck a la cabeza, evidentemente, teniendo en cuenta además el proceso de industrialización alemán, que va a ser muy bueno, muy rápido, perdón, pues también quiere participar. Entonces, para hacer el reparto, digamos, de África, bueno, pues va a ser Bismarck. Mirad, aquí tengo otro mapa donde os enseño pues cuáles eran las intenciones de la política expansiva en África, ¿no? El Cairo con el Cabo, este sería el imperio continuo británico, y este el francés, ¿no? Que quiere unir, pues lo veis, Senegal con Etiopía. ¿Veis? Luego Esquilla, 1885-1914, lo han conseguido. Para hacer este reparto, bueno, esto es otro mapa, Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín. Yo os pregunto por ella. La Conferencia de Berlín aparece reflejada en la página 122. Fue idea de Bismarck, el alemán. Participaron 14 países en la Conferencia de Berlín, y aquí se estipuló cómo se repartiría los europeos África, ¿no? Se discutió cuál era el criterio a seguir, y al final lo que se impuso fue el criterio militar. Quien tenía colonias en la costa, presencia en la costa en África, bueno, y tuviera además la posibilidad de tener un buen ejército para hacerlo, pues ala, se podía extender hacia el interior. Eso se estipuló pues en esta conferencia en 1884-1885, la conferencia de Berlín. Queda claro, y a partir de este momento de 1884-1885 empieza la carrera, pero claro, para dominar un territorio hace falta tener armas, hace falta tener un buen ejército. Entonces, carrera armamentística. No sé si está quedando claro. Al mismo tiempo, bueno, todo esto sucede después de la unificación alemana, ¿no? Y después de que Francia ha sido derrotada, y después de que le hayan quitado Alsacia y Lorena, y después de demostrar Bismarck en Europa que tenía muchísimo poder. Ahora, ese poder que ha demostrado en la Europa continental lo quiere demostrar en esa África, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues entonces, digamos que os acabo de explicar las claves para poder hacer, chicos, este mapa. Lo que quiero es que leáis la leyenda y que podamos llegar a controlar un poquito, ¿no? El espacio africano. Yo os recuerdo, no quiero entrar en más detalle. Os recuerdo que una consecuencia de este reparto se encuentra a día de hoy. Si hoy vemos la frontera de este continente, de África, nos vamos a dar cuenta que muchas están trazadas a escuadra y cartabón, y son producto de este momento, de la ocupación europea de África, ¿vale? Y muchos problemas que se van a dar durante el siglo XX en el espacio africano son, digamos, consecuencias de aquellos lodos del imperialismo. Bueno, tampoco os quiero agobiar demasiado. Una explicación sencillita para que podáis resolver el cuestionario de este mapa de dominio de Europa en África. Luego tenemos aquí la viñeta. Chicos, en la viñeta vemos a Bismarck, es como una viñeta del Congreso de Berlín, ¿no? Bismarck está repartiendo, ¿no? Digamos, invita a repartir África entre las potencias europeas. También en la conferencia de Berlín participó Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, yo quiero que le pongáis una fecha a la viñeta, cuáles eran las intenciones de la política alemana en África. Esto quizás se entiende más cuando entremos en materia de la Primera Guerra Mundial,
Pero bueno, así una explicación sencillita. Y solamente una clave, ¿no? Bismarck, que ya sabéis que era un estadista militar, ideólogo, padre de la nación alemana, llegó un momento en el que se dio cuenta, y lo he dicho muchas veces, que la política militarista que estaba llevando a cabo Alemania con su objetivo de aislar a Francia y al mismo tiempo, digamos, la estaba llevando el resto de las cancillerías europeas, podía ser muy peligrosa. Entonces llegó un momento en el que Bismarck no quiere seguir con esa política de voy a invertir en armamento, voy a invertir en el ejército, porque se estaba ya él se vio muy pronto que aquello podía desembocar en un conflicto europeo, ¿no? La Primera Guerra Mundial es, chico, como lo ha definido un historiador que a mí ya sabéis que me encanta, que es Julián Casanova, Europa contra Europa. Él define la Primera Guerra Mundial como Europa contra Europa, porque la política imperialista va a desencadenar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? ¿Por qué la va a desencadenar? Pues porque, por ejemplo, en África, en el continente africano, vamos a coger otro mapa, por favor, para que lo podáis entender. Ay, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho. Bueno, en el continente africano, busco un mapa, tachan. Las potencias llegaron a tener serios problemas en la carrera imperial por África o por Asia, ¿no? ¿Por qué van a tener serios problemas? Porque si Inglaterra quiere unir el Cairo con el Cabo y al mismo tiempo Francia quiere hacer un imperio continuo por el Sáhara, ¿vale? De Senegal a Somalia, pues claro, si yo tiro para abajo y este tira para acá, llega un momento en el que aquí se van a cruzar. Entonces aquí hay un conflicto, el conflicto de Fasoda, que estuvo a punto de desatar una guerra aquí entre Inglaterra y Francia. Sin embargo, luego no pasó nada, ¿no? Al mismo tiempo, Rusia también se va a meter en un problema con Inglaterra en Asia. ¿Por qué motivo? Porque Rusia quería salida a los mares que no fuesen del norte. Estoy buscando un mapa asiático, ¿vale? Y de pronto, pues el Imperio Ruso se va a intentar extender hacia aquí, ¿no? Hacia el oeste. Va a llegar a haber una guerra con Japón, que lo sepáis, y van a perder los rusos. Luego se va a intentar extender por Persia y se enfrentó, este territorio es controlado por Inglaterra y Rusia. Y Inglaterra tuvieron un problema en este lugar, ¿no? En Afganistán. Entonces, bueno, pues no estalló el conflicto, no llegó a estallar, pero bueno, hubo sus más y sus menos, un momento de crisis. Por lo tanto, a ver, una vez que se resuelven las diferencias en el terreno colonial, se forman las grandes alianzas, ¿vale? Bien, tachan. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a quitar esto, porque lo voy a quitar, tachan. Y luego voy a decir aquí lo siguiente. La última actividad relacionada con el imperialismo es que tracéis un mapa conceptual o esquema. Aquí Zaira lo ha hecho genial, pero se ha equivocado con el contenido. Un mapa conceptual se puede hacer utilizando las autoformas del Word, ¿vale? O si no, en la libreta, ya sabéis, me hacéis una foto. Sobre las alianzas de países que se van a crear y que luego se van a terminar enfrentando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una vez que Francia e Inglaterra resuelven sus diferencias tras el incidente de Fasoda en África, una vez que Rusia y Gran Bretaña resuelven sus diferencias con respecto a su reparto del territorio en Asia, con respecto a Persia, en 1907, pues van a nacer las alianzas de países. Estas alianzas de países van a terminar conformando dos grandes bloques. Por un lado, tenemos, lo que llamamos la Triple Entente, que va a estar formada por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Ese es un bloque de países, ¿no? Y luego, por otro lado, nos vamos a encontrar la denominada Triple Alianza, que van a estar formadas por los denominados imperios, que van a ser Alemania, Austria-Hungría e Italia. Aquí hacemos un esquemita o un mapa conceptual, y esto lo vamos a desarrollar ya en la Primera Guerra Mundial. Porque, repito, el imperialismo va a ser causa directa de un conflicto muy complejo mundial, ¿no? La Gran Guerra Europea. Algo desconocido hasta entonces en la historia contemporánea. Lo vamos a analizar con más detalle ya en o durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que si no tengo problemas con el audio hasta aquí, ¿va? Y ya os hago otro vídeo explicando un poquito las actividades de la Primera Guerra Mundial.
daros mucho ánimo y decir que aquí me tenéis para cualquier duda. Espero que todo el mundo en cuarto sea capaz de ver mis audios, de tener la ficha, porque yo lo que vengo, chicos, es a intentar de verdad ponerlo fácil. No os quejéis tanto, ¿vale? Que yo sé que ustedes lo van a hacer genial, porque estoy corrigiendo algunas actividades y me gusta mucho, así es que yo les voy a seguir animando. Y, y les voy a pedir que tengan paciencia, que esta situación es nueva para todos, que me den a mí también tiempo, que también es nuevo para mí. Y nada, que espero que estén todos bien, ¿vale? Y que no perdamos el ánimo. Y bueno, cuídense mucho, 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 mucho. Y hasta aquí, 26 minutos, hasta aquí mi vídeo tutorial sobre el imperialismo. Bueno, me despido. Chao, cuidaros.